en la mayoría de los equipos, ¿no es cierto?, donde nosotros precisamos que mantener y bajar la temperatura. Estos 4 componentes básicos principales son el compresor, ¿no es cierto?, que está ahí en el, vamos a colocar aquí el point, ahí. Este es el compresor, ¿no es cierto? Básicamente la función del compresor en el ciclo de refrigeración es aspirar el vapor del evaporador y ayudarnos a entrar en el condensador. Este trabajo lo consigue mediante la aportación de una energía exterior, obviamente como es la electricidad, ¿no es cierto?, que nosotros le suministramos a los contenedores. Está también el condensador, que es esta parte trasera, que siempre nosotros lo vemos en el congelador o heladera de la casa, la parte de atrás, si ustedes van y la tocan, siempre estaba calientita, por ahí está evacuando el calor, el contenedor, ¿no es cierto?, o el refrigerador que saca de los productos, lo saca por medio del condensador. Este condensador, como les digo, ustedes si han hecho una miradita detrás de su heladera, van a encontrar esta malla, ¿no es cierto?, esta cañería de cobre con estas latitas, que es el condensador. Y el condensador lo que hace básicamente es extraer el calor del refrigerante. Este calor, en principio, es la suma del calor absorbido por el evaporador y el producido por el trabajo de compresión que hace el compresor. Consta también, ¿no es cierto?, de una válvula de expansión, que la misión fundamental de la válvula de expansión es el ciclo de refrigeración, es la de proporcionar una diferencia de presión, hace como una pérdida de carga, entre la alta y la baja presión del circuito de refrigeración. Y al final, yo diría que, bueno, siempre y cuando son todos importantes, pero hablamos del evaporador, que es donde ustedes colocan sus pescados congelados, donde va el tema, donde realmente se hace la extracción de calor. Este elemento, ¿no es cierto?, que obviamente que es un intercambiador de calor, que por sus necesidades caloríficas absorbe el calor del medio en el que se encuentra, con lo cual lo enfría. Normalmente, o sea, en el contenedor siempre, ¿no es cierto?, es una circulación forzada, como lo vamos a ver más adelante, y lo hace por medio del ventilador, y se utilizan, ¿no es cierto?, estos traspasos de energía mediante unos tubos de aleta, ¿no es cierto?, para aumentar la superficie de intercambio. Por eso que están las aletitas de aluminio. Yo siempre lo explico, yo creo que la forma más gráfica, el refrigerante, ¿no es cierto?, que nosotros usamos en el contenedor, que es el 184A, lo que ocurre en el evaporador es lo mismo que ustedes cuando se echan, ahora que estamos en pandemia, no sé, se echan alcohol en las manos, ahí se produce una evaporación. Y para realizar ese proceso necesita, ¿no es cierto?, ocupar energía. Y esa energía la saca de nuestro cuerpo, y por eso es que ustedes, cuando se echan alcohol, al evaporarse, sienten que se hiela. Nos saca calor de nuestro cuerpo. Lo mismo hace ¿no es cierto?, el refrigerante dentro del contenedor. ¿Dónde está el condensador en el contenedor? Este es el condensador. Esta es la parte trasera de su refrigerador, ¿no es cierto? Aquí donde el contenedor, si ustedes lo pueden ver, un contenedor que esté en su planta o en algún puerto, o si tienen la oportunidad de acercarse a un contenedor que esté funcionando, acercan la mano aquí y van a ver que está tirando aire caliente. El compresor, ¿no es cierto?, que está acá abajo. Los evaporadores están acá arriba de esas tapitas que están aquí, que después lo vamos a ver más en detalle. Y esta es la parte interna del contenedor. Aquí vamos a ver el tiflor. Es importante, esto lo colocamos siempre, porque el aire sale por acá abajito, ustedes lo van a ver después, se viene acá por el tiflor hacia abajo, llega a la puerta, sube al techo y vuelve, ¿no es cierto?, por acá arriba. Ahí este aire helado que viene va tomando todo el calor del producto, ¿no es cierto?, que nosotros necesitamos transportar, y cuando llega ahí arriba, pum, lo bota acá, ¿no es cierto?, por el condensador, como ya le estaba explicando. Aquí básicamente es también la cara frontal, lo que les comentaba, el evaporador está detrás de estas tapitas de evaporador, ¿no es cierto? Aquí es donde les comentaba que uno se echa el alcohol y el traspaso, ¿no es cierto?, de calor. Aquí, ¿no es cierto?, es donde el calor se saca, ¿no es cierto?, y se bota acá por el condensador. Acá hay una corte vertical, donde lo que estaba explicando, acá están los motores de evaporador, todo esto es forzado, ¿no es cierto?, tira el aire forzado, pasa acá por este es el evaporador, el aire, ¿no es cierto?, va frío por aquí, se suministra, acá están los sensores de suministro, ustedes lo que ven en el contenedor, acá están los sensores de suministro, sale por aquí, se va por el tiflor, ¿no es cierto?, llega a la puerta, sube, se va si una carga refrigerada, como lo vamos a mostrar más adelante, pasa por todos los intersticios, sube hacia el techo, se devuelve por acá, ¿no es cierto?, y toda esta energía, ¿no es cierto?, que toma el gas refrigerante acá en el evaporador, por medio del sistema de refrigeración, lo vuelve, ¿no es cierto?, a botar ese calor por el condensador. Eso es básicamente bien resumido
no vamos a entrar más detalles. Si ustedes quieren más detalles, entrar ahí al Siglo Carnot, entalpía, tampoco ni un problema en poder ayudarlo. Vamos a pasar básicamente a qué es lo que se le hace a los contenedores. A nosotros los contenedores, previo a un viaje, nosotros se le hace una revisión de estructura, que básicamente se ve que, ¿no es cierto?, que el contenedor esté estanco, no tenga bollones, que esté bajo, todo bajo el criterio exigente, ¿no es cierto?, que nosotros, el criterio de WAN, ¿no es cierto?, que esté limpio, que funcione correctamente. Y a la máquina, no solamente le hacemos una inspección estática, esto quiere decir que estén todos sus componentes, sino que también se le hace una inspección dinámica. Más adelante vamos a ver también de que hay otras inspecciones que básicamente para los contenedores de atmósfera controlada particularmente se les hace un leak test, pero básicamente se prueba el contenedor funcionando de tal manera, ¿no es cierto?, de asegurar de que durante el transporte marítimo él va a estar bien en cuanto a sus compresores, micro, motores, todos los componentes que tiene un contenedor. Entonces, resumiendo, básicamente esto es lo que, ¿no es cierto?, el contenedor, igual que el refrigerador de la casa, lo que va a hacer es extraer, ¿no es cierto?, el calor del producto, tirarlo, ¿no es cierto?, traspasar por medio del evaporador al gas refrigerante y tirarlo por el condensador, que es lo que estamos aquí. Y lo que dice acá abajo, que obviamente que el contenedor, y esto es importante que después lo vamos a recalcar, el contenedor solamente para mantener, ¿no es cierto?, temperatura, lo ideal es que la carga venga al set point que ustedes llevan, y obviamente que todas las otras transferencias de calor, ya sea por convección, por radiación, sea mucho mayor, ¿no es cierto?, el trabajo que hace la máquina para evacuar el calor que lo que recibe, por ejemplo, en un día caluroso de 40 grados, en fin. Eso básicamente es lo que es el sistema de refrigeración. Bien resumido, y esperamos que ahí que haya quedado un poco más claro. Vamos a pasar ahora al tema de la consolidación, donde voy a dejar aquí a nuestro colega Pedro Moreno. Él tiene también una vasta experiencia, trabajó mucho tiempo en el tema de la fruta en el puerto, ahí directamente donde nosotros llamamos las papas queman, para que también ahí les comente sobre las recomendaciones y el tema de consolidación. Pedro, adelante, por favor. Buenos días. Gracias, José Luis. Mi nombre es Pedro Moreno y le hablaré sobre el proceso de consolidado en unidades REFER. En esta primera lámina contamos con un flujo de aire forzado para carga refrigerada. Esta se realiza en frutas y hortalizas frescas, en estiva paletizada. Estamos hablando de cartones sobre palet. En esta lámina se muestra el correcto flujo que debe tener el aire. Recuerden que este siempre va a tomar el camino de menor resistencia. Si los espacios de aire o las chimeneas se guardan en una estiva, proporcionan una ruta más fácil para el flujo de aire, que es a través de la carga. El aire que no atraviesa la carga no puede eliminar el calor respiratorio. La carga debe cubrir todo el piso para garantizar una distribución adecuada del aire con temperatura. Cuando la carga no cubre todo el piso, se debe colocar algún tipo de material de relleno, como un cartón pesado, donde no haya carga. Esto evitará un corte en el circuito de aire, en la circulación, y forzará el aire hacia arriba. La lámina nos muestra un pallet debidamente armado, con sus cajas alineadas, para que cada una quede con su rejilla en paralelo y se produzca la ventilación vertical que se requiere. Avancemos, José Luis. Aquí tenemos el flujo de aire forzado para carga congelada, o en bloque. En el caso de productos congelados preenfriados, el aire con temperatura controlada solo tiene que fluir alrededor de la carga, ya que no tiene que disipar el calor de la carga misma. Solo debe eliminar el calor que penetra en el aislamiento desde el exterior, por ejemplo, el calor de los motores de los ventiladores. Lo mismo se aplica a los productos refrigerados preenfriados que no producen calor ni gases respiratorios, como la mantequilla, por ejemplo. Si la carga congelada está preenfriada a la temperatura de transporte correcta, según lo prescrito, solo es necesario que el aire circule por la periferia de la carga. Una estiva en bloque, es decir, una que no tenga un espacio deliberado entre ninguno de los paquetes o paletas, es todo lo que se requiere para evitar un cortocircuito de aire. Todo es necesario para garantizar que el aire pueda circular por debajo, por cada lado y al final de la estiva. ¿Vamos, José Luis? Bueno, acá tenemos ejemplos de carga. Tenemos una unidad vacía, limpia, con su goma operativa, lista para ser consolidada. También nos muestra un contenedor consolidado en bloque o carga tirada, como le dicen algunos. Consolidado de pescado, que es una mala consolidación con carga suelta,
debido a que el movimiento de la nave va a provocar muchos daños en esa carga. Bananos, pallets ya desconsolidados, listos para ser entregados al cliente. Sigamos, José Luis. Aquí tenemos la famosa línea de carga roja. Esta es la que indica la altura máxima permitida de carga y asegura que quede suficiente espacio sobre la estía para facilitar la circulación de aire alrededor de la carga. Al lado tenemos una estiba sobre la línea roja, la cual, si bien es cierto, algunos realizan esta práctica para aumentar la carga de embarque, esto podría afectar a la larga la condición de la carga y algunas veces la pérdida de esta. Sigamos, José Luis. Estos son los tipos de consolidaciones incorrectas. Aquí tenemos 3 formas. Esta lámina nos muestra lo que no se debe realizar en cuanto a la distribución de la carga dentro de una unidad reefer. Tampoco dry, en todo caso. Cuando dejamos espacios vacíos, estamos permitiendo que se produzca una alta concentración de gases helados, los cuales pueden dañar seriamente la carga donde se encuentra realizada la mala estía. Por otra parte, no habrá un expedito flujo de aire sobre el resto de la carga, sin contar que una mala estiba puede llevar a deterioros debido a golpes que se pueden producir al interior de la unidad producto del movimiento propio de la nave. El relleno inadecuado y en consecuencia la derivación del aire circulante inicia una mayor dispersión de temperatura dentro de la carga y puede provocar daños graves en la carga. Es importante asegurar que el aire pueda circular por debajo, por encima, a cada lado y al final de la estiba, y en el caso de la carga que respire, por toda la carga. ¿Sigamos, José Luis? Ahora, para terminar el tema de la consolidación, me gustaría que tuvieran siempre presente algunos puntos muy importantes que deben recordar. Las unidades reefer están diseñadas para mantener una temperatura, no para bajar, tampoco para congelar. Por eso que la carga a consolidar debe estar siempre con la temperatura de acuerdo con el set point requerido. El contenedor siempre debe estar limpio, en especial el piso, libre de todo obstáculo que le impida el buen flujo del aire. Además, el contenedor y los sellos de goma a las puertas deben estar en buenas condiciones. Muy importante, los generadores de los transportes, conocidos como underland. Verificar con transportistas que estas unidades se encuentren con su mantención al día, generando el voltaje requerido. En las plantas también deben recordar contar con un enchufe hembra llamado 3H. Por último, por ningún motivo deben encender la unidad con la puerta abierta. Con esto termino y dejo a mi compañero ahora, Claudio. Claudio. No te escuchas, Claudio. Ahora sí, perdón. Ahora sí. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre Buenos es Claudio Asenjo, yo soy parte del equipo de mantención y reparación de la West Coast de One. Y en esta oportunidad les voy a comentar algo sobre el tratamiento de frío en contenedores refrigerados, ¿ya? Esta es una funcionalidad que tienen nuestros contenedores. Bueno, en general todos los contenedores refrigerados tienen esta funcionalidad, que básicamente se trata de que el tratamiento de frío, como su nombre lo indica, es mantener la temperatura de la carga durante un tiempo establecido, bajo un límite máximo que normalmente nos piden los protocolos del tratamiento de frío, ¿ya? Los protocolos se refieren a aquellas indicaciones de los países de destino en los que no se puede llegar con carga sin realizar este tratamiento, porque existen, digamos, ciertas plagas o insectos que podrían contaminar las localidades de destino. Es por eso que son exigencias internacionales y una de ellas, por ejemplo, es la mosca a la fruta, como se muestra ahí en esta lámina. Y, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que establece, por ejemplo, que no se puede sobrepasar, o sea, el tratamiento de frío para la carga de fruta fresca que va hacia Estados Unidos debiera mantenerse bajo 1,1 grados centígrados durante 15 días. Eso es un protocolo que es exigido y por lo tanto el contenedor está habilitado como para poder realizar este protocolo, ¿ya? El contenedor
para que pueda ser usado en el tratamiento de frío, tiene que estar certificado, ¿ya? Y esa es una certificación que viene desde origen. Y sin esta certificación, el contenedor, independiente que tenga la opción de poder hacer el tratamiento de frío y mantener la temperatura, no podría ser utilizado. Por lo tanto, es uno de los primeros requisitos que hay que verificar. Disculpe que me salí de la pantalla. Ahí sí. Ya, entonces, estos contenedores, como les comentaba, tienen que tener esa certificación y cada vez que se asignan o se piden para estos bookings, se tiene que consultar el contenedor en esa página que esté, que sea apto, digamos, para ello, ¿ya? Bueno, ahí les comentaba dos protocolos que existen, por ejemplo, en Estados Unidos, que es 1,1 grados centígrados durante 15 días, o 1,67 grados también que pide Estados Unidos por 17 días, ¿ya? Cualquiera de los dos protocolos, la unidad RIFER los puede mantener, y básicamente trata de eso el tratamiento, ¿ya? El dibujito que se ve acá muestra el ciclo de la famosa mosca mediterránea, que es la que se controla a través de este tratamiento, ¿ya? O la mosca de la fruta también. Ahí muestra el ciclo biológico de la mosca, que como seguramente ustedes ya saben, parte, digamos, se inicia la infectación de la fruta a través de la mosca, deposita un huevo dentro de la fruta, ese huevo finalmente se transforma en una larva, esa larva cae al suelo, y después se produce ahí una cápsula, una pupa que le llaman, y salen nuevamente las moscas adultas a infectar los nuevos frutos. Entonces, el tratamiento, en el fondo, el mantener la carga bajo la temperatura que establece el protocolo, un poco garantiza que se produzca esta suerte de inoculación del fruto a los países de destino, ¿ya? Así que básicamente eso es el tratamiento, para no andar mucho más en el tema. Para poder hacer posible este tratamiento, la máquina está habilitada por el lado interior, como se ve en la lámina, en la foto izquierda superior. Tiene unos sockets ahí que se instalan unos sensores, ¿ya? Tiene 4 sockets, ¿ya? Normalmente para el tratamiento del Yuzda se usan solamente 3 sensores, ¿ya? Que estos sensores son adicionales a los que ya posee la máquina, y la idea es que se conecten a la máquina, porque a través de esa conexión, se va a conectar también al controlador de la unidad, que es la que finalmente tiene que registrar las temperaturas que estos sensores leen, ¿ya? Estos sensores van incrustados en la pulpa de la fruta, porque digamos, es lo que tienen que registrar, y es lo que el protocolo exige, como para asegurar, digamos, que la temperatura que pide el protocolo se mantenga, ¿ya? Antes de iniciar el proceso de consolidación, se realiza toda esta verificación, digamos, que ahí, como se ven, 2 personas están chequeando el estado de los cables, los sensores. Después una persona abajo, en la foto de abajo, se muestra que está verificando que exista conexión entre los sensores y la máquina, ¿ya? Y la foto central muestra que estos sensores se someten a un chequeo de la calibración, ya que se debe asegurar, digamos, que los sensores estén leyendo la temperatura correcta, ¿ya? Y para poder asegurar eso, lo que se somete a estos sensores a una referencia del 0 grado, ¿ya? Que básicamente ahí es el agua con hielo. El agua con una mezcla homogénea con hielo da el 0 grado. Por lo tanto, si los sensores muestran una desviación mayor a 0,2 grados centígrados, tendría que ser reemplazado. Entonces, con esto se asegura, digamos, que los sensores estén leyendo la temperatura precisa, ¿ya? En la foto superior derecha se muestra, bueno, es el requisito en cuanto a la distribución de los sensores en el espacio de carga y en la posición de los palets. No puede ser cualquier ubicación la que tengan los sensores dentro del espacio de carga, sino que tiene que ser específicamente
el Yuda 1, por ejemplo, que es el que se muestra en la foto, que la más arriba, digamos, se ubica en la parte alta del pallet, en el primer pallet que se ingresa al contenedor. El Yuda 2, que es el segundo sensor, que se instala más o menos en la parte media, en la parte central del pallet. Y el Yuda 3, que es el que se instala en el pallet que ya está más próximo a la puerta. Y también, como se muestra en la foto ahí más abajo, tiene que estar perfectamente incrustado en la pulpa de la fruta, porque lo que estos sensores tienen que, repito, digamos, tienen que registrar y tenemos que asegurar que la temperatura que pide el protocolo se logre en ese punto de la fruta, ¿ya? Todas estas temperaturas finalmente se van almacenando en el controlador de la unidad, ¿ya? El controlador de la unidad tiene la posibilidad de ir registrando hora a hora las temperaturas que van teniendo, ya sea estos tres sensores, como también las temperaturas que suministra la máquina y la que retorna de la carga, ¿ya? O sea, ahí tenemos básicamente 5 sensores que están leyendo temperatura, ¿ya? Una de las cosas importantes a considerar, digamos, que para el buen éxito del tratamiento de frío, la temperatura de la carga esté a la temperatura de transporte. Es decir, si nosotros, por ejemplo, para Estados Unidos nos piden 1,1 grados centígrados, a lo más nosotros deberíamos setear la temperatura de set point a 0 grados o 0,5 lo más, porque eso aseguraría, digamos, que vamos a suministrar aire frío a la carga a 0 y más o menos va a retornar bajo el 1,1, que es lo que pide el protocolo, ¿ya? Así que eso es importante tenerlo ahí en consideración. Bueno, acá nuevamente se muestra una lámina de la posición de lo que ya les había comentado, los sensores, y en la parte derecha de la imagen se muestra un sticker, que no, bueno, es una creación nuestra, digamos, que se establece como un procedimiento de que cada contenedor que es asignado a un tratamiento de frío se coloca este sticker en el frente de la máquina. Básicamente una advertencia ahí que indica que el contenedor no debe estar desconectado o debe más allá de 30 minutos en lo posible. En general no debería estar desconectado porque se corre el riesgo de que cualquier desconexión deje de funcionar la máquina y obviamente la temperatura se incremente y supere ese máximo que les comentaba que establece cada protocolo, ¿ya? Así que eso es algo que lo hacemos ahí como para evitar o para dar esa advertencia. Sí, claro, José. Sí, ahí no sé si también yo la lámina de ACT. No sé si la ven. Ahí lo veo, ahí lo veo. Ya. Bueno, dentro del procedimiento del tratamiento de frío, estas máquinas también tienen la posibilidad de que el tratamiento de frío en sí lo vigile la misma máquina, ¿ya? A través de una configuración que se ingresa en la máquina con las temperaturas, por ejemplo, máximas permitidas para el protocolo. En este caso, por ejemplo, les comentaba la de Estados Unidos, 1,1. El tiempo que tiene que permanecer la temperatura de la pulpa bajo ese límite, por ejemplo 15 días, todos esos parámetros se pueden setear automáticamente en la máquina y la máquina en sí va a hacer el monitoreo de que cuando se detecte que está bajo el límite máximo, empieza a contar los días y por lo tanto cuando llega al límite al límite que está prefijado en la máquina, avisa que el tratamiento está culminado, ¿ya? Esa es una forma automática de hacerlo. Nosotros lo recomendamos porque la máquina en sí también sabe, digamos, que está haciendo un tratamiento de frío y por lo tanto opera en ciertas condiciones que evita que se activen otras, por ejemplo, de hielos muy largos, que puedan complicar la operación del tratamiento, ¿ya? Ahí en la gráfica se muestra, por ejemplo, en el punto 1, no sé si lo logran ver, que es cuando el contenedor probablemente se asigna el depósito y se da activado el ACT, ¿ya? Eh, que pudiera darse inicio ahí, y ya obviamente no va a contar, no va a contar desde ahí el tiempo, porque el tiempo lo empieza a contar recién cuando la temperatura que logra el contenedor o logran los sensores, los tres sensores, están bajo el límite máximo que establece el protocolo,
¿ya? Por lo tanto, tiene que haber una caída de temperatura. Por lo tanto, lo recomendable es que se inicie la CT en el punto 2, una vez que ya el contenedor se consolidó, se cerró, y digamos, está todo operando. Y ahí se pone en funcionamiento, y por lo tanto hay una bajada de la temperatura gradual, y cuando ya la unidad o los sensores están bajo la temperatura límite, empieza el conteo del tiempo. ¿Ya? Si los tres sensores se mantienen por bajo el límite máximo que establece el protocolo, tienen que ser los tres, no puede ser ninguno puede superar ese límite. Y en la medida que eso se cumple, el protocolo se da por finalizado y la máquina avisa que el cool treatment está pasado. ¿Ya? Junto con este procedimiento de tratamiento de frío, también está la posibilidad de que una vez que se cumple el protocolo, algunos clientes, por ejemplo, algunas frutas, demandan que la temperatura final al término del protocolo sea mayor a la que tenían inicialmente fijada en el set point. ¿Ya? Entonces, se puede programar a través del ACT que una vez terminado el protocolo, por ejemplo, la temperatura final no sea la que inicialmente tenía, sino que sea, no sé, 2 o 3 grados mayor. Entonces, la máquina se entera de esta instrucción a través de la configuración y empieza gradualmente a aumentar a razón de 0,1 grado por hora más o menos en promedio hasta la nueva temperatura. ¿Ya? Y por lo tanto, si yo, no sé, tenía esta carga a 1,1 grado por sentido, eh, la, el contenedor mantuvo siempre bajo el 1,1. Terminado el 1,1, si finalmente yo quería que la carga después termine en 3 grados centígrados cuando ya llegue a destino, yo puedo haber programado eso y por lo tanto la máquina automáticamente detecta esa configuración y va aumentando gradualmente la temperatura, entonces finalmente puedes llegar con una temperatura mayor a la que tenías en el protocolo. Eso básicamente hace la ACT y una buena herramienta, digamos. Otra lámina, José. Otra funcionalidad que tiene también el contenedor es el multisetting, o tiene la posibilidad, digamos, de configurar distintos CT o set point que se le ingresan, que se pueden programar a través del equipo también. No es muy común que usen esta opción. Esta opción es independiente del tratamiento de frío. Es algo adicional, digamos. Y básicamente trata de eso, que uno puede programar, tiene aquí, por ejemplo, 100 opciones, 100 etapas 6 etapas de configuración, que puede establecer que para cierta cantidad de horas funciona a cierta temperatura, terminado esa hora, puede establecer otro tramo de hora y con una temperatura que puede ser inferior o mayor a la anterior, y así finalmente, y uno puede ahí jugar, no sé qué carga podría demandar esto, pero la función, el contenedor tiene esta opción que se pueden programar distintos settings en el viaje, ¿no? Ahí muestra cada una de esas, la gráfica muestra que podría bajar, mantenerse y volver a subir, dependiendo de cómo uno quiera configurarlo. Así que eso básicamente es lo que hace el multisetting y tiene la opción de hacerlo la máquina. Eso por mi lado y ahí ya dejo a José que va a seguir con el tema de atmósfera. Gracias, Claudio. Bueno, ya para el último ítem que tenemos es el tema de las atmósferas controladas. Básicamente, la atmósfera controlada, ¿no es cierto?, lo que hace, de manera simple, es modificar la atmósfera interior, ¿no es cierto?, que de un contenedor diferente a la que nosotros respiramos, de tal manera de poder prolongar la vida útil, el shelf life, que se llama, de la fruta, y esto, ¿no es cierto?, le permita poder llegar a lugares más lejos con mayor tiempo, mayor transit time. Ahí ustedes pueden ver, nosotros tenemos como número 1 la Daikin, que es nuestra, realmente podemos decir, ¿no es cierto?, que es una atmósfera controlada. Tenemos los Starcool, que es donde más hemos hecho embarques de contenedores con atmósfera controlada. Nosotros fuimos hace ya aproximadamente más de 5 años, fuimos los pioneros en embarcar arándanos en estas unidades, que después se generalizó con los otros armadores. Hicimos
el estudio acá, y incluso vino gente de Dinamarca, y pudimos, ¿no es cierto?, lograr un viaje exitoso, ¿no es cierto?, con nuestros primeros arándanos cuando estábamos en Huayquén antes de la fusión de UAM. Pero fuimos los pioneros, tenemos bastante experiencia en tema de atmósfera controlada. Y más abajito está la Maxten Liventus, que básicamente son muy, muy similares, que son atmósferas pasivas. Pasiva significa que son atmósferas que ellos gasifican, ¿no es cierto? Y el contenedor queda de esa manera, queda con los gases iniciales que se inyectaron. No tienen la posibilidad, como la Starco y Daikin, de tener, ¿no es cierto?, sensores de CO2 y de oxígeno que puedan, de alguna manera, modificar su atmósfera interior. Maxten y Liventus, lamentablemente, a pesar de que, bueno, promocionan, pero es difícil que puedan, de hecho, modificar grandemente, ¿no es cierto?, la atmósfera que ellos ya definieron al principio. Y al final tenemos el Purfresh, que básicamente lo utilizan mucho los embarcadores de uva, que tiene un agente bactericida, y su principal fundamento que tiene, ¿no es cierto?, es el O3. ¿Cómo funciona el tema de la atmósfera controlada? Todas las frutas, algunas un poco más, algunas un poco menos, ¿no es cierto?, emiten vapor de agua, calor, etileno, dióxido de carbono y consumen oxígeno. Esto ayuda, ¿no es cierto?, que el contenedor vaya modificando, en el caso, por ejemplo, de las paltas y de los plátanos, vaya modificando su atmósfera normal. Aquí yo les voy a explicar más o menos. El lado izquierdo está realmente lo que nosotros respiramos, 20,9, 21% de oxígeno. Dióxido de carbono, el CO2 casi no existe en la atmósfera, es muy poco, y la mayor, ¿no es cierto?, parte lo ocupa el nitrógeno con un 78%. Básicamente en el lado derecho está justamente unos parámetros típicos de lo que es un arándano, ¿ya?, en el cual se setea la atmósfera interior a un 5% de oxígeno, o sea, se baja de un 21 a un 5, mediante la respiración, ya sea en la palta o en el plátano, se eleva, ¿no es cierto?, de casi cero, que teníamos 0,04 en la atmósfera normal, a 12% de dióxido de carbono, y el nitrógeno, obviamente, ¿no es cierto?, aumenta, ¿no es cierto?, a 83%. Básicamente uno modifica esto con botella de nitrógeno, no sé si a alguno le ha tocado, pero en el caso de los arándanos, por ejemplo, que no es una fruta que respire mucho y se necesita inyectar CO2, primero se setea el oxígeno, ¿no es cierto?, con la inyección de nitrógeno. Se baja el oxígeno, se estabiliza y después se inyecta el dióxido de carbono. ¿Cómo funciona básicamente? Aquí tenemos el tema de los Starcool. Aquí está este es el contenedor, ¿no es cierto? Aquí están los productos. Aquí, no sé si ustedes se fijan, aquí ingresa nuestra atmósfera normal, el oxígeno y el nitrógeno, ¿no es cierto? Ingresa al contenedor, y estos contenedores, tanto los Starcool como los Daikin, tienen una membranita que lo que hace justamente, aquí bien grande, es filtrar. Cuando la palta o el plátano está emitiendo mucho CO2, ¿no es cierto?, permite que el CO2 se evacúe hacia afuera, y obviamente deje el nitrógeno y el oxígeno dentro, y permanezcan los parámetros. Básicamente es así como funciona. Importante, tal como les comentaba, los contenedores cuando se entregan, ¿no es cierto?, se les hace una inspección. En el caso de la atmósfera controlada, se les hace un leak test, que es un test de fuga. Si el contenedor dentro del protocolo pasa el test de fuga, esto lo llevamos realmente que el contenedor sea capaz durante un tiempo, ¿no es cierto?, de mantener sus parámetros, porque no tenga mucha filtración en el fondo, es necesario que se le coloque una cortina, que es muy importante, que nosotros hacemos reforzamos mucho con los clientes, que tiene que estar sumamente bien instalada y revisada para que evitar, ¿no es cierto?, que hayan fugas, y obviamente perdamos la atmósfera, ¿no es cierto?, que tanto nos cuesta setear al principio del viaje. Estas son básicamente las recomendaciones, ¿no es cierto?, que nosotros pedimos, que la cortina, ¿no es cierto?, que tiene que estar súper bien instalada y sellada. Si muchas veces ya nos ha pasado que muchos técnicos en las plantas, al abrir el kit es este que está acá abajo, aquí está la cortina, este es el famoso ribón, que es la wincha plástica, esta es la herramienta para ingresar, y estos son los clips de sujeción. Muchas veces pasa, esto viene dentro de una cajita o dentro de una bolsa, que el técnico va y con el cuchillo cartonero lo abre y pasa a llevar la cortina. Yo ahí le digo que no, parcharla no sirve,
somos bien estrictos en el sentido, por último, es mejor, ¿no es cierto?, como decimos nosotros, ponerse colorado, pero reemplazar la cortina, porque el costo, ¿no es cierto?, que se tiene de gasificar es muy grande y obviamente perjudicamos, ¿no es cierto?, lo que es la carga. Los tapones de drenaje, que es lo que están acá, todos los drenajes, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos, eso todo tiene que estar sellado. Las tapas del evaporador que vimos arriba, todas esas tapitas también tienen que estar con silicona, el intercambio de aire, la ventilación, todo tiene que estar estrictamente, ¿no es cierto?, cerrado para poder mantener la atmósfera. Obviamente que el contenedor sea cargado completamente y nosotros siempre recomendamos, a pesar de que después van a ver más adelante que hay la tecnología Daikin, por ejemplo, que nos recomiendan, siempre recomendamos en fruta que tenga mucha respiración, como el caso de la palta o el plátano, que sí instalemos, ¿no es cierto?, los famosos filtros de etileno. Esta es nuestra última máquina que tenemos, nuestra última tecnología. Esto es tal como les comentaba, esta máquina es la única, ¿no es cierto?, que es activa. Esta máquina permite que el nitrógeno que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, ese 78%, ingrese por medio de estas celdas separadoras que tenemos y mediante el principio de la zeolita, va tomando, ¿no es cierto?, el aire exterior, lo ingresa mediante la bombita, ¿no es cierto?, y va generando nitrógeno, cosa que las otras unidades no lo hacen. Por lo tanto, esta unidad, ¿no es cierto?, que puede controlar y de manera mucho más rápida llegar a los parámetros que nosotros necesitamos de atmósfera. Aquí básicamente también están las recomendaciones y las ventajas, ¿no es cierto?, que tal como les comentaba, esta máquina permite, ¿no es cierto?, la generación de nitrógeno, y por lo tanto, junto con la respiración de la fruta, es mucho más rápida para poder alcanzar los seteos de parámetros de atmósfera. Reduce, ¿no es cierto?, la respiración. No sé si les comenté, bueno, lo que produce básicamente la fruta es al cargamiento, como baja el nivel de oxígeno, la fruta empieza a respirar más lento. Por lo tanto, ¿no es cierto?, eso va a demorar su maduración y, tal como les comentaba, permite un mayor chef life y aumentar, ¿no es cierto?, el tiempo de viaje, como dice acá. Esto, que a pesar de que acá nos dice que los filtros de etileno son requeridos, para nosotros siempre sugerimos, como departamento técnico y la experiencia que tenemos, que sí tiene que ir, a pesar de que no lo menciona acá que no, sí tiene que ir el filtro de etileno. Y lo que esta unidad tiene una presión positiva, eso significa que si hay alguna microfuga, el contenedor va a salir hacia afuera, por lo tanto, a diferencia de las otras unidades, va a durar mucho más su atmósfera. Recomendamos, ¿no es cierto?, en este caso del Active, como es una energía positiva, ya lo estamos haciendo en Perú y en Ecuador, que no es necesaria la cortina. Eso es una de las ventajas también que tiene esta unidad, y eso sí ha dado muy buen resultado. Aquí, básicamente, ya con esto terminamos. Este es un resumen, básicamente, igual se los puedo enviar, de las diferentes tecnologías, ¿no es cierto?, y cuáles son las comparaciones ya que tenemos. Y aquí, bueno, aquí van a ver básicamente cuáles son ¿no es cierto?, las tecnologías pasivas. Aquí la activa, que ya les comentaba, es porque puede autogenerar, ¿no es cierto?, su propia atmósfera interior. Cosas importantes, por ejemplo, el set point, por ejemplo, la humedad, la cortina, por ejemplo, aquí está el tema que les comentaba, que no es necesaria la cortina porque tiene una energía positiva. Si ustedes después lo quieren, o no tenemos ningún problema ahí de poder enviarle esta presentación o enviar este comparativo, básicamente para que ustedes lo analicen más en detalle. Y por último, siempre lo mencionamos porque igual es importante, acá la seguridad, ¿no es cierto? El primer nivel está el 21% de oxígeno, y acá al último, ¿no es cierto?, están el 4 o 6%, que básicamente lo tenemos en las paltas, en el 555, que le llamamos nosotros, 5 grados de set point de temperatura, 5 de oxígeno y 5% de CO2. El estar 40 segundos provoca, ¿no es cierto?, convulsión y puede provocar la muerte. Por eso es importante que cuando termina un viaje de atmósfera controlada se realice una ventilación, se abran obviamente, se haga funcionar la unidad, las puertas se abran y se mantenga por lo menos un tiempo, 10 minutos, 15 minutos abiertos, para que pueda evacuar y tomar, ¿no es cierto?, los mismos parámetros que tenemos nosotros en la atmósfera. Eso básicamente nuestra presentación.
y ahora vamos a dar el paso ahí a las consultas, y agradecerle nuevamente también, se me olvidó ahí, Juanjo, la gente de San Miguel, de Argentina, hay mucha gente que nos está viendo también desde Argentina, de San Miguel, así que también hay un abrazo también para todos ustedes. Gracias. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Saludos desde acá, desde Colombia. Transporte Botero Soto. La pregunta es la siguiente. Nosotros exportamos aguacate y flores en contenedores con atmósfera controlada, ¿cierto? Pero en el puerto nos hacen retirar las cortinas. Entonces, a ustedes nos están diciendo acá que las cortinas deben de estar puestas en todo el viaje, entonces ¿por qué no las hacen quitar en los puertos? Bueno, ahí yo creo que es un tema, bueno, bienvenido Colombia. Es un tema, ¿no es cierto? Básicamente yo creo que de revisión de carga, ¿no es cierto? Que no haya nada, ningún elemento contaminante dentro, y por eso le retiran la cortina. Ahora, yo le comento, el retirar la cortina obviamente va a perder todos los parámetros que ya había seteado antes, pero en el caso de la palta, los contenedores tienen la posibilidad de regenerar de nuevo, ya seteados sus parámetros, saliendo de depósito, ¿no es cierto? Se generan, por ejemplo, el 555, si usted generó, si su palta va a 5 grados Celsius, a un 5% de oxígeno y a un 5% de CO2, y en el puerto le sacaron esa cortina y se perdió la atmósfera, al instalar nuevamente la cortina, obviamente hay que tener cuidado de instalarla bien, aproximadamente en unas 24 horas y en las unidades Daikin, incluso hasta unas 12 horas, vuelve de nuevo a retomar los parámetros que usted tenía seteados. Lamentablemente va a perder si de su planta, ¿no es cierto?, embarcó ese contenedor y por razones gubernamentales de aduana tienen que abrir esa cortina. Lamentablemente ahí va a perder, ¿no es cierto?, ese tiempo, desde la planta hasta el puerto, va a tener que instalar la cortina y, como le decía, tampoco es preocupante que se vaya a perder. Recuerde que el contenedor tiene un previo análisis, ¿no es cierto?, de estanqueidad, así que colocó la cortina y si en el caso de las paltas, como le decía yo, no va a tener problema, que en 24 para los Starcool y en 12 horas va a tener de nuevo sus parámetros que usted se dio. Pero lamentablemente no es algo que escapa de nosotros. No sé si ahí respondí la pregunta. Sí, señor, me quedó muy claro. Sino que esa era la pregunta, es que no se va fuera a perder, pues, porque los clientes contratando contenedores con atmósfera para que no dé. Entonces, muy bien, muchas gracias por la respuesta. Ok, Juan, de nada, pues. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Mi nombre es Julio Ángeles. Yo le hablo desde Perú, de la empresa agrícola. Disculpe, don Julio, no se le escucha bien. Ahora sí. Sí, le decía que la temporada pasada de arándanos tuvimos algunos problemas con el tema de la prueba de estanqueidad, porque cuando el contenedor salía de nuestra planta salía en óptimas condiciones y con la cortina instalada y todo, pero cuando llegaba al terminal a gasificar, le hacían la prueba y tenía fugas. Incluso en una oportunidad tuvimos que regresar 2 veces el contenedor a planta, a 6 horas del puerto, a nuevamente instalar la cortina. Entonces yo quería saber en ese tipo de casos, ¿qué solución se le puede dar para evitar esa vuelta de 2 veces, por ejemplo, a nuestra planta? Y si de repente esa prueba se le puede hacer en la planta o es necesariamente se le debe hacer en el terminal. Ya. Don Julio, mire, bueno, nosotros lamentablemente esa prueba la tenemos que hacer antes de entregar el contenedor al cliente, a la planta en el fondo. Se hace en nuestros depósitos
y básicamente se hace con un manómetro de bajas presiones, que son en columnas de agua. Todo lo que son ventiladores, todo lo que uno ve, por ejemplo, en las oficinas, que ve que hay un cierto flujito de aire leve, todo eso se mide con columnas de agua. Igual lo mismo se mide mediante puede ser una aspiradora, ¿no es cierto? Se ingresa aire dentro del contenedor, se coloca un manómetro que tiene que llegar a dos columnas de agua, y durante un tiempo, que en el cuadro comparativo que le estaba mostrando, si durante ese tiempo no hay una baja considerable del manómetro, ese contenedor pasa. Y tenemos que estar seguros de que es así para que el contenedor, ¿no es cierto?, no estemos echando ni generando gases que al final se van a perder. Ahora, esos problemas, lamentablemente que sí suceden, son puntuales, y básicamente nosotros no hemos, por la experiencia que tenemos, se producen básicamente porque hay movimientos del contenedor, ya sea por el transporte o que se subió dentro ¿no es cierto?, del camión que va a la planta, y hubo quizás, no sé, una pequeña fisura ahí de una silicona que no quedó bien en la tapa del evaporador y que lamentablemente sí va a generar una fuga. Ahora, ¿cómo se ataca? ¿Cómo se soluciona esto? Básicamente le decía que viene, ¿cómo se llama? Normal, y van a decir, chuta, ¿cómo se hace? Bueno, se hace con una botellita con agua con jabón, ¿ya? Igual con el mismo presurizador presurizado que nosotros lavamos el auto generalmente que hay, eso bien fácil, uno le va echando agüita con jabón y va viendo dónde están las fugas. Y procede, ¿no es cierto?, o echar silicona si todavía hay tiempo para embarque, y si no, también una solución que da bastante resultado es colocar una cinta de aluminio que es hermética, ¿ya? Eso permite, ¿no es cierto?, que la fuga pare y pueda, ¿no es cierto?, cumplir de nuevo con el protocolo, y podamos inyectar podemos inyectar los parámetros de gas. Pero lamentablemente sí son puntuales, pero sí hay ese problema que muchas veces aparece en la microfuga. Y los tenemos que atacar, la tocamos de esa manera, con agüita con jabón, silicona, y si no hay mucho tiempo, le colocamos la cinta de aluminio, que es una cinta hermética, que ahora existen productos bastante muy buenos que son sellantes que permiten, ¿no es cierto?, parar la fuga. Ok. De todas maneras, seguramente estaremos pidiendo una nueva capacitación, ¿no?, sobre esto in situ, en planta, acá en Perú. De No hay todas problema, maneras, Julio. le agradezco la presentación, y no sé si podría enviarnos tal vez por correo la presentación, que ha estado bien interesante. Ah, Gracias. qué bueno, qué bueno que le haya gustado. Le hicimos generalmente pensando en los clientes y en algunos tips que muchas siempre no se habla de repente. Por ejemplo, nos dimos cuenta de que muchos no sabían que existía un cambio de setting en los contenedores, y nos dimos cuenta que era importante que los clientes supieran, ¿no es cierto?, de que se puede. Y de alguna manera también los tips que muchas veces, oye, nadie me dijo que si cortaba la cortina no se podía reparar, que mejor reemplazarla. Todos esos temas que queremos de alguna manera en pos de, ¿no es cierto?, de que sus cargas lleguen a buen destino. Independiente, bueno, de don Julio y de las demás personas, si quieren profundizar algún tema, contáctense con su comercial. Nosotros tenemos la mayor disposición para poder responder en profundidad y ayudarlos no solamente en recomendación de setting, en fin, lo que ustedes necesiten. No sé si hay otra pregunta. Sí, buen día con todos. Les saluda Marlon Cruz de Promariscos, Ecuador. Además de una consulta, son novedades. He tenido novedades en estos 2 últimos meses con contenedores de exportaciones de carga congelada, específicamente camarón. Nuestro inconveniente aquí en planta es que luego de cargar la unidad al 100%, sellarla, procedemos a conectar, a darle frío, hasta que nos llegue al menos 18. Pero tenemos inconvenientes en algunas unidades. En 4 meses hemos detectado 4 casos específicos con contenedores de años del 2011 al 2013, los cuales presentan novedades para bajar la temperatura. Toma aproximadamente hasta de 4 a 6 horas
llegar al seteo, al setting deseado, que es el protocolo para salir de planta menos 18. Entonces, quería saber si de pronto ustedes tienen alguna sugerencia o algún correctivo que debamos de hacer antes de despachar nuestras unidades. Estamos actualmente practicando defrost manual, lo cual nos ha dado muchos buenos resultados para las unidades. Básicamente el problema es con las unidades de Guam. Quiero pensar que es el año de las unidades, ya que son del 2011, el 2012, pero quiero ir un poco más allá y saber qué de pronto podemos hacer en caso de tener unidades del 2011, 2013, qué podemos hacer para mejorar los tiempos. Ok, don Marco. Sí, no, yo estoy tratando ahí de entender un poco su consulta. Por supuesto que nosotros tenemos básicamente para el tema de congelado, tenemos recomendaciones también que obviamente se las podemos enviar. Lo voy a dejar anotado aquí, don Marco, para enviarle ahí algunas recomendaciones. Pero básicamente entendiendo lo que usted comenta, Taco mencionó ahí, Pedro, es importante y Claudio también, que la carga vaya a la temperatura, ojalá, ¿no es cierto?, hay un túnel de frío y que la carga llegue a la misma temperatura que el set point. Yo no sé si su carga va a menos 18 o va, pero en general, cuando se hace el defrost manual es porque justamente hay una carga, ¿no es cierto?, que el contenedor al final del tiempo va a empezar a descender la carga del producto, pero no es su función. Y eso, lamentablemente, genera dentro de las cosas hielo en el evaporador. Es lo mismo como habíamos colocado el ejemplo en la casa, ¿no es cierto?, se empieza a generar, si usted empieza a colocar cosas muy calientes dentro del refrigerador, va a empezar a crearse una masa de hielo en el evaporador. Eso mismo pasa en el contenedor y impide, ¿no es cierto?, que haya un flujo normal de aire. Por lo tanto, usted como tal mencionó, lo mejor ahí es hacer el defrost manual. Pero básicamente yo le aconsejaría ahí de que tratara, ¿no es cierto?, de minimizar, que ojalá haya un túnel de frío bueno, ¿no es cierto?, y intentar tratar de que la temperatura de carga sea la misma, tratar de ser muy similar a la temperatura set point para evitar ese tema de tener que estar haciendo defrost. Ahora, en cuanto a los años de los contenedores, nuestro promedio de flota es relativamente nuevo, o sea, comparado con los demás competidores, nosotros tenemos un promedio de flota un poquito más arriba del 7, de 7 años. Entonces, la probabilidad de que reciba un contenedor relativamente nuevo, una lata que, igual el contenedor, ahora los contenedores funcionan perfectamente hasta 15 años, ¿no? Su vida, bueno, relativamente sin problema, pero si ha recibido contenedores ahí de 10 o 9 años, tuvo ahí una ¿cómo se llama? Probabilidad mayor, pero no es lo común. Lo común es que usted recibe contenedores más o menos como le digo, 7, 5, y tenemos bastante flota nueva ahora nosotros. Entonces, obviamente eso, contenedor nuevo, tiene toda la razón que va a funcionar mejor y va a permitir, ¿no es cierto?, de que se le genere menos hielo, va a tener mayor rendimiento y menos hielo en el evaporador. Pero lo que usted está haciendo de generar los manuales de frost es lo ideal, para que consigamos un flujo correcto y un seteo también correcto de la unidad. Gracias, José, por los comentarios y la sugerencia. Adicional a esto, hemos notado que el año de las unidades influye mucho. Es por eso que hemos solicitado que se nos despachen unidades del 2017 en adelante, si es posible, pues, ¿no?, para poder evitar este tipo de inconvenientes, ya que el análisis que se hizo da como resultado que las unidades 2011, 2015 son las que nos están generando mayor problema. Les agradezco, un saludo. Ya, pues, muchas gracias, Marco. Bueno, ahí vamos a pedir a los comerciales que lo ayuden también que ojalá la probabilidad no sea tanta y que tenga unidades más nuevas, ¿eh? Pero igual, con nuestro compromiso también de poder mandar ahí con Pedro, para que lo anote, para que le podamos mandar alguna recomendación para su carga congelada de camarones. Muy amable, José, la esperamos. Gracias. Ya, don Marlo.
Saludos a todos. Gracias. José, buen día. Buenos días. Te saluda Carlos Arabia de Guatemala. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto. Bien, bien, muy bien. Ahí buenísimo, la buena presentación y pues agradeciéndole la información para enriquecer a todo el grupo. Por ahí, pues, de lo que podríamos aportar de este lado, en cuanto a la experiencia que tenemos de preparar equipos Starcool o atmósfera controlada, con los compañeros que mencionaban el tema de fugas o el tema de liqueo, la prueba de hermeticidad, pues podríamos apoyar en cuanto a decirles de que varias fugas pues se ocasionan en el air exchange. Esos pues componentes son algo plásticos, entonces pues lamentablemente en las flotas a veces pues, son golpeados y pues realmente nosotros hemos podido detectar bastante daño en estos componentes, pues porque realmente pues les ayudaría en algún punto pues a tener un enfoque más certero a la hora de detectar fugas, ¿verdad? Adicional de todo el proceso completo para poder diagnosticarlos y pues detectar las inconvenientes y que no baje tantos el tema del Magna Helic, ¿verdad? Correcto. Tienes toda razón, Carlos. Muchas gracias por tu sugerencia y efectivamente el cambio de área de adquisición se produce, ¿no es cierto?, ahí mayormente fuga. Y tal como tú mencionas, realmente con de repente un golpecito, un movimiento, un handling, subieron al camión o lo movieron un poquito y se abrió una microfisura y bueno, hay que, ¿no es cierto?, repararla. Pero esos son los... Te agradezco mucho tu sugerencia. Muchas gracias, Carlos. Ok, a la orden. No, lo otro es muchísimas gracias. Esperamos seguir teniendo este tipo de charlas muy interesantes. Por acá, por parte de Colombia, está creciendo mucho el mercado del aguacate y las flores frescas hacia Chile con Juan. No sé si ya tengan Bulbos. conocimiento. Bulbos Sí. hacia también. Eh, entonces, nos interesa mucho. Sobre el muchacho de ahora, los maris, los camarones, la idea es que el contenedor tiene que bajar, tiene que setearse antes de cargar, pues, o no sé ustedes qué recomendación nos den. Nosotros, pues en este caso, nosotros seteamos hasta que el contenedor no baje a la temperatura que es, no se inicia el proceso de cargue para que no se vaya a perder la cadena de frío. ¿O ustedes qué nos recomiendan en ese caso? Muchas gracias. Efectivamente, sí, es ideal siempre cuando, ¿no es cierto?, hay un túnel de frío y que la temperatura, ¿no es cierto?, sea muy similar a la que está, ojalá sea dentro de la planta. Yo sí lo he visto que hay muchos túneles de frío, mientras se hace así, no hay problema. El problema es básicamente con las cargas, no tanto congeladas, sino las cargas refrigeradas que muchas veces se consolidan a temperatura ambiente algunas, entonces ahí sí provocan, saltan las alarmas, y puede provocar, ¿no es cierto?, un problema de falla del contenedor. Pero sí, de todas maneras, es muy buena tu recomendación y lo ideal es que, tal como nosotros mencionamos, que ojalá el contenedor, ¿no es cierto?, llegue a su set point y también la carga, ¿no es cierto?, esté ojalá a su temperatura de seteo y perfecto, se mantiene la cadena de frío y el contenedor va a funcionar impecable. Debería. Y gracias por la sugerencia. También quería solamente por esto comentar, nosotros ya empezamos en Guatemala, en Colombia, empezamos con embarques el año pasado empezamos con embarques de paltas, de aguacate, y tuvimos también en Costa Rica, también nuestro primer embarque también tuvimos en atmósfera controlada. Bueno, y en Chile, Perú, Argentina, nuestro amigo, ya llevamos un largo camino ya de embarques de atmósfera controlada y continuo, así que tenemos bastante experiencia por ese tema. Solamente para comentarles, pues, si algún cliente quiere, quiere realizar este embarque de atmósfera controlada. Yo no sé si hay alguna otra pregunta, amigos. El año pasado, bueno, qué pena, a principios de este año tuvimos un embarque con atmósfera controlada de One, nada que envidiarle a los Starcool, nos fue muy bien.
Qué Eh, bueno. el cliente quedó satisfecho, entonces quería pues comentarles que los WAN de atmósfera controlada son efectivos. Salieron por Cartagena y por Buenaventura para Chile, con atmósfera, Rotterdam. Qué bueno, Juan. Pucha, una excelente noticia que nos da. Y como te comentaba, nosotros tuvimos la suerte de, igual un poco, pero tuvimos la suerte de ser los pioneros en el tema de embarques en Arándano, aquí en Chile, y MSI, estar con el gerente de siempre, bueno, muy agradecido. Una, porque los clientes nos prestaron 2 contenedores para hacer, ya está hablando de casi 6 años de Arándano, nos prestaron, confiaron en nosotros y tal como dices tú, los Starcoolers nos han dado excelente. De hecho, nuestra principal cantidad de contenedores en atmósfera es con Starcooler, ¿no? En este momento. Así que gracias por el testimonio. Esperamos la presentación al correo. Muchísimas gracias. Ah, ni un problema. No sé si alguien más tiene una pregunta. José, yo sí tengo una pregunta. Soy Luis de México. Actualmente también estamos con la exportación de paltas y nuestros destinos son para Asia. Esto yo lo que quisiera saber es si tienen algún manejo óptimo acerca de los niveles de oxígeno para tener una respiración adecuada. En alguna ocasión sí tuve un problema de calidad por cuestiones de no tener el correcto manejo. Y actualmente a mí me gusta trabajar mucho con la tecnología de Daikin, que tiene mucho extensión o buenos manejos. Entonces quisiera saber un poco acerca de la tecnología de Daikin o cómo saber aprovecharla al 100% con las paltas de agua. Por supuesto. Claro, Luis, mira, bueno, igual también vamos a mandar la presentación, pero también tenemos recomendaciones específicamente para las paltas. Básicamente nosotros, bueno, siempre el cliente, ¿no es cierto?, sabe cómo es la condición de que se cosechó su palta y generalmente tiene sus ingenieros agrónomos que recomiendan. Nosotros tomamos eso, ¿no es cierto?, como ley, pero sí también, obviamente que nosotros leemos y estamos siempre al tanto de las publicaciones de la Universidad de Davis, de Estados Unidos, en cuanto a las recomendaciones, ¿no es cierto?, que se van actualizando y que también en el handbook, ¿no es cierto?, que tú puedes encontrar también hay que están incluso muchos, ¿cómo se llama?, embarcadores como ustedes, que están haciendo análisis, que básicamente tienen varias cajitas, ¿no es cierto?, y van colocando, modificando las atmósferas, las temperaturas y van sacando sus conclusiones. Todo eso vamos analizando y por supuesto que nosotros te podemos, si específicamente lo que tú, en las paltas, ¿no es cierto?, ver si había una modificación. Básicamente, tal como te comentaba ahí, se maneja el triple 5, que le llamamos nosotros, que a 5 grados Celsius, 5% de oxígeno, 5% de CO2. Pero eso varía, algunos son 6% CO2, pero eso más o menos es lo típico que se embarca en palta. Pero te podemos dar, obviamente que tiene que ir con filtro de etileno, que otra sugerencia más, y te podemos enviar, ni un problema, voy ahí a hablar ahí con, no sé si Mario Anguiano o nuestros amigos de México, le vamos a pasar ahí la especificación técnica que nosotros tenemos que son las últimas actualizaciones en cuanto a las paltas, cuáles son sus recomendaciones. Obviamente son ustedes los que mandan, ustedes saben, ¿no es cierto?, cómo es la condición de cosecha, en fin. Pero es una recomendación que nosotros siempre la damos porque son estudios que ya se han realizado, entonces, con el fin de cooperar. No es la ley la tienen ustedes, pero por lo menos para que lo analicen y lo verifiquen y lo chequen. ¿Mm? Claro que sí, muchísimas gracias, José, te agradezco y pues muy buena presentación. Gracias, Luis. Atmósfera controlada parece que era lo más, lo más relevante. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, quisiera hacerle una consulta. Víctor Miller de Uruguay le habla. Hola, Víctor. Usted ordenó ahí las tecnologías de atmósfera de acuerdo, digamos, desde el punto de vista cualitativo de las mismas.
pero ¿qué nos puede decir en cuanto a la disponibilidad de la tecnología o a la respuesta del proveedor? Digamos, ¿qué tan disponibles están estas tecnologías de acuerdo a su experiencia? Don Víctor, bueno, en cuanto a la mayor disponibilidad, tal como lo hemos comentado, nosotros en atmósfera controlada la tenemos en Starcool, y en Daikin, a pesar de que estamos siendo ya bastante, yo creo que somos uno de los que tenemos mayor flota de contenedores Daikin, eh, estamos aumentando, pero sí la probabilidad en un depósito, dependiendo de donde usted se encuentre, es mucho más factible encontrar contenedores Starcool. Igual podemos, dependiendo, ¿no es cierto?, de la localidad, podemos direccionar equipo Daikin. Pero, como le comentaba, la mayor disposición que nosotros tenemos en equipo Starcool para atmósfera controlada. Nuestra flota, para que tenga una idea, básicamente, nuestra flota, un 40% de todas, tenemos aproximadamente casi 180.000 contenedores reefer, worldwide, en todo el mundo, y nuestra proporción es de 40% Carrier, 40% Daikin y un 20% Starcool. Y los Starcool, básicamente, la mayoría de esos contenedores son direccionados para el tema de atmósfera. Pero la probabilidad, don Víctor, es encontrar Starcool y contenedores, y es lo que usan la mayoría de nuestros también competidores, ¿no es cierto? Un contenedor que va a tener la seguridad que su carga va a estar impecable. Perfecto, muy amable, muchas gracias por la respuesta. Nosotros estamos vinculados a la producción de arándanos y bueno, en los últimos años la forma de transportar, digamos, nuestras exportaciones se ha ido pasando al marítimo y por eso la ocupación y la preocupación por estas tecnologías hoy en día, ¿no? Para poder tratar de llegar lo mejor posible a destino con el producto. Claro. Lo que le podría comentar, don Víctor, que el arándano es un fruto que lamentablemente respira muy poco, no así la palta o el plátano, y esto que respiren poco significa que lamentablemente el CO2 hay que suministrarlo externamente. Entonces, no así como la palta, el plátano, por el hecho de que respiran mucho y que van emitiendo, tal como le comentaba en una de las... ellos van emitiendo CO2, en el caso del arándano es casi nulo. Entonces, lamentablemente, lo único que se tiene que hacer ahí es inyectar nitrógeno para poder bajar los parámetros de oxígeno de 21% a un nivel de un 6 o 5%, y generalmente en el arándano siempre va de 10 a un 12% de CO2. Ese 12% se tiene que inyectar externamente, ¿no es cierto?, con una botellita de CO2. Eso es sí o sí, eso lo tiene que hacer tanto en las tecnologías activas, en las Daikin, como en las Starcool. Obviamente las otras tecnologías, como vemos, Livento, Max, ellos inyectan y ahí queda. Pero tanto la tecnología Starcool como la Daikin, ellos pueden ir de alguna manera controlando. Pero el hecho de que respire poco, le comento, lamentablemente hay que inyectar externamente CO2. Y no hay alternativa ahí. Es para que lo tengan ahí en mente. No sé si habrá otra consulta. Hay una... la presentación, ni un problema, la podemos enviar. Ahí, señor Lama dice, buenos días, ¿qué tanto influye la refrigeración del contenedor cuando se solicita un set point, pero nos llega a finca el contenedor con una ventilación visual distinta en el área de evaporadores? Ya. Teniendo en consideración que no encendemos el equipo embarque de bananos. Bueno, la ventilación es muy importante. Si ustedes, señor Lama, identifican, ¿no es cierto?, que el parámetro que usted pidió de ventilación no es el correcto, o sea, tiene que notificar inmediatamente al comercial para que el depósito que entregó el contenedor, ¿no es cierto?, asuma la responsabilidad y ya sea que direccione a la persona a planta o, ¿no es cierto?, de alguna manera intruya. Generalmente también hay una asistencia telefónica, ¿no es cierto?, de poder pedir, generalmente a los transportistas se les pide ahí la ayuda de poder manipular el contenedor en algunas cosas básicas, obviamente, para solucionar el problema y ya verlo en el fondo en el puerto.
¿Mm? No sé si habrá alguna otra pregunta. José, otra vez, Luis de México. Hola Luis. Oye, una pregunta. ¿El cold treatment se puede utilizar también para las paltas? ¿Para ir midiendo la temperatura? Ahí voy a dejar a Claudio, que es Dentro de el la experto. Sí, no hay problema, Luis. Dejo a Claudio ahí, que es el experto de cold treatment. Hola Luis, buenos días. Pero primero, antes de preguntar, ¿el cultisme se debe hacer por una necesidad de que hay que cumplir un protocolo del país de destino? ¿Es esa la razón o tú lo estás preguntando por una necesidad de querer medir la temperatura? Por necesidad de mantener la temperatura. No, en ese caso no es un servicio habitual que nosotros establezcamos en los contenedores. O sea, el cold treatment solamente es posible hacerlo, digamos, por necesidad de que se pida por el protocolo, digamos. Esa es la razón de ser del cold treatment. Obviamente se podría también instalar otro y a lo mejor en una solicitud específica se podría hacer, pero es algo adicional, digamos, o sea, es algo fuera del tratamiento en el fondo. O sea, si tú lo estás pensando como para poder llevar el registro de las temperaturas de la carga más directa, digamos. Entiendo que ese es el objetivo, ¿no? Así es. Claro. O sea, se podría, la máquina lo puede hacer siempre que se instalen los sensores, pero tendría que ser una necesidad, digamos, ahí consultarlo con su comercial en ver cómo se puede hacer eso. La máquina lo puede hacer. Vale, muchas gracias. No sé si hay otras preguntas o damos por finalizado el webinar. Y yo, vi aquí algunos mensajes, vamos a transmitir la presentación para las personas que lo han solicitado y algún comercial, si ustedes la necesitan, para que se la soliciten también y dejarla también, ¿cómo se llama? Y también a disposición cualquier consulta que quieran hacer también por mail, nos pueden contactar directamente, ningún problema. Muchas gracias a todos por asistir, muy amables y a sus órdenes. ¿Mm? Hasta luego, muchas gracias. Gracias, buenos días. Gracias a todos. Muy amable, gracias, un buen día a todos. Gracias. Gracias, buen día. Gracias a todos. Gracias, buen día. Chao.